¿Qué onda, gentuza? ¿Cómo les va? Vayan a buscar algo rico para morfar y para tomar porque hoy Tati te lo resume. Hoy vamos a hacer Héroes de Guardia, una serie coreana del año 2025. Ahora sí, ¡vámonos! Un experimentado médico militar llega a un centro de traumas y aunque nadie confía en él, convierte a su equipo en una unidad salvavidas de élite, gracias a sus métodos bruscos pero eficaces. Él enfrenta desafíos médicos extremos y conflictos personales. ¿Logrará crear un centro de traumas de primer nivel? Acompáñame a verlo. Basta de bla 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 y comencemos. Comenzamos con Gang Hyuk, él es especialista en traumatología. Él prestó sus servicios a un grupo de soldados. Pero debido a que su país se enfrenta a muchísimas crisis, y más que nada en el área de traumas, él decide regresar porque sabe que ahí tiene muchas vidas que salvar. Durante la hora de oro. O sea, un tiempo después donde el paciente puede ser salvado si es tratado debidamente. Después de esa hora, su esperanza de vida baja drásticamente. Es por eso que la ministra Kam, siendo amiga de él, le ofrece un puesto como encargado en el área de traumatología, en el hospital más importante del país. Pero no sería tan fácil, porque por más de que él tenga un montón de talento y sea muy bueno en lo que hace, él tiene un carácter muy especial, es muy terco, tiene un carácter fuerte, lo que hace que se lleve mal con las demás personas. Apenas llegó al hospital ya se adueñó de la parte de emergencias, ya que el otro médico de traumas colapsó por tanto trabajo. Y otro médico llamado Ji-won, que es de otra especialidad, se había hecho cargo de este paciente. Y debido a esto iba a ser imposible que él pueda salvar la vida de ese paciente. Pero no se preocupen porque llega Kang Hyuk, que con solo una ojeada ya sabe qué tiene. Una vez que lo salva, Jae-won le dice, bueno, listo campeón, gracias por ayudarme, ya te puedo decir. Kang Hyuk le revela quién es. Y también le dice que debe de tener más respeto. ¿Pero qué se viene a hacer? También le aclara de que el paciente todavía no está a salvo. Y en ese momento empezó a sangrar una banda. Entonces lo terminan llevando a cirugía. Siempre hay un vago, porque el anestesiólogo no quería ir. Entonces le pide que lo mande a otro hospital. Pero Kang Hyuk le dice que si no llega antes que él llegue al quirófano, van a haber 2 cadáveres. Así que no le daban las patas ni el alma para llegar, pero lo hizo. Todo había arrancado bien hasta que algo pasó, ya que el anestesiólogo cometió un error. Por eso lo termina echando y llama a otro anestesiólogo. Entonces mandan a llamar a Jeong-won, que él es un loco anestesiólogo, digamos, y tiene más o menos el carácter igual a Kang Hyuk. Mientras tanto, la ministra había ido a la presentación de Kang Hyuk. El problema es que todos los médicos se empezaron a quejar porque Kang Hyuk no estaba llegando bastante tarde porque estaba en cirugía. La cirugía terminó y para esto había pasado 1 hora y los demás ya estaban todos molestos. Él ahí llega todo tranquilito, lo más normal, mientras los otros se quejan. Los médicos exigen una disculpas, pero ya sabemos cómo es el carácter de Kang Hyuk y terminó diciendo, no, ustedes me deben una disculpa a mí. Porque el área de traumas es un desastre. Y no justifica la plata que la ministra está invirtiendo. Entonces él dice que deben cerrar esa área. Todos los médicos están enojados y lo acusan de ser un chamullero. Kang Hyuk le dice que no deben sacar conclusiones tan rápido. Él quiere cerrar esa área para poder rearmar un lugar más establecido. Los médicos siguen en contra, pero la ministra salió a defenderlo. Ella les dice que no se dejen llevar por el mal carácter de él y que es el mejor en su especialidad. Después él se dirige a ver a su paciente, pero la enfermera, Jan Min, no lo deja pasar. Ella le dice que solo el personal especializado puede entrar. Y como ella no lo conoce, cree que no trabaja ahí. Pero justo llega Jae-won y termina entrando con la tarjeta de él. Ella le dice, ¿pero qué onda? ¿Qué haces, guacada? Raja. Y él le dice, no, yo vine a ver a mi paciente. Y cuando ella ve el tatuaje de él, piensa que él es un gángster. Donde flashea y se empieza a imaginar que el chabón fue ahí para terminar con su trabajo, o sea, matar al paciente. Por eso ella hace de todo para detenerlo y llamar a la policía. ¿Qué haces? Basta. Pero otra vez aparece Jae-won y lo viene a defender, diciéndole a ella que ahora él es el nuevo superior. Por supuesto que ella se muere de la vergüenza, le pide disculpas y él la va a apodar gángster. El paciente le agradece a él y le dice que lo apuñalaron porque él quiso salir de la pandilla. Y que gracias a él ahora va a tener una segunda oportunidad. Después un hombre cae de una montaña y está súper herido. Y de la única forma de llegar hasta allá es por aire, por eso le pide a su asistente que lo acompañe. El sobrenombre que le puso a Jae-won es Ano. Pero el pobre Jae-won estaba cagado hasta las patas, no quería subir. Claro, pasa que esa no era su especialidad, a él no le gustan mucho las aventuras. Kang Hyuk le dice que se acostumbre porque esto recién es el comienzo, van a haber muchas más. El problema es que estaba complicado bajar hasta allá, entonces a él no le quedó otra que usar sus habilidades de militar. Como el piloto no quería llegar hasta un poquito más allá, él decidió hacerlo por sí mismo. Y como tampoco podían aterrizar, tenían que bajar por una cuerda. Pero Jae-won no estaba muy de acuerdo. Ay, disculpen, pero esta parte me hizo reír mucho. Llegan con el paciente, lo atienden, pero este todavía sigue inconsciente y no responde. Como el golpe fue muy fuerte, le causó una inflamación en el cerebro. Por ende tenían que descomprimirlo si no iba a tener un daño severo. Entonces sí o sí tenían que abrirle la cabeza. Y como no había mucho tiempo, Kang Hyuk decidió hacerlo ahí en el helicóptero. Jae-won no estaba seguro de hacerlo, él no quería.
Gang Hyuk le dice de que hay muchos peores lugares para trabajar, como por ejemplo en una guerra. Por suerte llegaron al hospital, pero todavía el paciente más vale que sigue en peligro. Y necesitan operarlo de urgencia. Pero de vuelta, este anestesiólogo no quería entrar a cirugía, porque en 10 minutos terminaba su turno. Por eso vuelven a llamar a Hyung-won. Ya en el quirófano, Jae-won estaba impresionado del talento de Gang Hyuk. Cuando termina la cirugía, Gang Hyuk le dice a Jae-won que sea su asistente y que deje su especialidad en proctología para ser solamente médico de trauma. Pero él estaba en dudas porque le gustaba trauma, pero le había prometido a su antiguo profesor seguir sus pasos. Y siente que cambiar de especialidad ahora sería traicionarlo. Entonces Gang Hyuk va a hablar directamente con este hombre para pedirle que deje ir a Jae-won. Al doctor Yurim no le gustó nada esto, porque Jae-won es su favorito, su protegido y el que ocuparía su lugar cuando él no esté. Por eso le dice que no puede robárselo. A lo que Gang Hyuk le dice que deberían de hablar los tres juntos, para ver quién se lo queda. Después va a hablar con la enfermera para pedirle ayuda, ya que ella se lleva mejor con las personas y con Jae-won. Entonces le pide unos consejos para ganarse a Jae-won. Jan-min le dice que tiene que ser más comprensivo y demostrarle por qué su especialidad es más importante. Pero no se esperaba que Yurim se iba a adelantar, porque estaba convenciendo a Jae-won para que siga trabajando con él. Actitudes raras, ¿no? Gang Hyuk se enteró y rajó para allá. Cuando llega le dice que no lo escuche, y un par de cosas más, haciendo que los dos empiecen a atacarse mutuamente. Empezaron a discutir hasta que Jae-won dijo de que está confundido. Gang Hyuk, al ver que estaba dudando mucho, le dice que los mocosos indecisos no salvan vidas, y que entonces mejor se quede con su maestro, haciendo que Jae-won se decida. Allá arriba está, allá arriba no me lo bajen, Jae-won lo sigue hasta la oficina y ve que él tiene un montón de fotos con los pacientes que ha curado anteriormente. Personas de diferentes países y nacionalidades, y obviamente Jae-won se emociona. Entonces le dice que va a estudiar con él, haciendo que Yurim quede totalmente devastado. Y acusa a Gang Hyuk de ladrón. Como está tan enojado, se quiere vengar. Por ende, utiliza su poder y hace que el pobre Jae-won tenga 2 semanas consecutivas de guardia. Y cuando este se entera, se quiere matar, básicamente. Gang Hyuk le dice que no se preocupe porque todas las personas que están en el área de traumas están de guardia todo el tiempo. También le dice que es algo normal y que se tiene que acostumbrar. Jae-won le pregunta por qué lo eligió a él. Él le responde que es porque es demasiado rápido. Y el tiempo en el hospital es primordial. Los días pasan y Jae-won está súper cansado. Es un zombie porque no paró de trabajar. Y cuando por fin puede irse a dormir, no pasa. Porque Gang Hyuk le dice de que ocurrió un gran accidente. 2 hermanos estaban en estado crítico y cuando lo iban a ir a operar, el anestesiólogo no llegaba. Jang-min le dice que el tiempo está en contra y Yurin empieza a decirle de todo y la menosprecia porque es enfermera. Pero menos mal que llega Gang Hyuk y lo pone en su lugar. Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo. Empezaron con la cirugía y empezaron a ver un par de complicaciones, pero Gang Hyuk logró ver el problema, aunque se tardó un poquito más. E identificó que el hígado del paciente estaba todo destrozado. Por ende tienen que conseguir uno nuevo porque si no le van a quedar pocas horas de vida. Jang-min recordó de que vio a un coordinador de donación de órganos. O sea que había un donante disponible. Pero ese tipo, el coordinador, dice que no pueden hacerlo, ya que no tienen la firma del consentimiento de los familiares de este hombre. Pero pasa y acontece que esos 2 hermanos que llegaron eran hijos del hombre fallecido. Estos tuvieron un accidente cuando iban a ir a firmar el permiso. Gang Hyuk dice que como es su padre van a hacer el trasplante igual aunque no sea tan legal. Entonces arrancó la cirugía y lograron salvar a uno de los pacientes. Bueno, uno menos. Ahora tienen que ir con la otra paciente que es la otra hija del señor fallecido que está en cirugía. La estaba operando otro médico que tenía el mismo carácter que Gang Hyuk. Y algo que le jodía a este hombre era que interfirieran en su trabajo y lo cuestionen. Esta chica sufría de insuficiencia renal y también necesitaba un trasplante de riñón. La cirugía la tenían que hacer en menos de 30 minutos y todos lo veían como imposible. Pero les cuento un secreto, Gang Hyuk lo hizo en 24 minutos. Jae-won está chocho porque ahora sí se va a ir a dormir. Pero no, Gang Hyuk lo despierta 1 hora después. Pero le un tortazo, ¿verdad? Pa. Lo despertó porque tenían que revisar a sus pacientes. Entonces nos enteramos que le dieron el alta al chico que se había caído de las montañas porque ya está recuperado. El ex mafioso también ya se había recuperado, así que chau a casa. Todo parecía ir bien, ¿no? Pero bueno, les cuento que no, porque se enteraron que le quieren cortar el presupuesto al departamento de traumas. Ya que nuestro salvador, Gang Hyuk, no medía sus gastos y por cada paciente que él trataba, gastaba demasiada plata. Por eso los superiores querían como bajarle un cambio, pero Gang Hyuk les dice que estamos hablando de vidas humanas, ¿qué les pasa? Y que no solo se trataba de la plata, ya que la ministra había invertido mucha plata en el departamento de traumas. Y el superior le dice que esa plata se tiene que dividir para todo el hospital, no solo traumas. Más tarde, Gang Hyuk invita a su equipo a cenar en un restaurante, pidiéndole por favor a Jang-min que se vista como una persona decente. Cuando llegan al lugar acordado, los doctores estaban pipí cucú, pero la enfermera bastante cómoda. Ella le pregunta por qué eligió un lugar costoso para ir a comer.
Y él muy humildemente le dice que es porque tiene mucha plata. Esto hace creer a los chicos de que este nació en una familia rica, pero bueno, fue todo lo contrario porque el padre de Gang-hyuk murió en un accidente, cuando él era chico. Al papá de él no lo querían atender en ningún hospital hasta que llegó al hospital universitario, pero que desgraciadamente ya había sido demasiado tarde. Él les comenta que los invitó a comer ahí porque le va a cambiar por fin el sobrenombre a Jang-won. De Ano pasó a Uno, pero todo quedó hasta ahí porque lo llamaron porque otro paciente llegó de urgencia al hospital. Pero cuando llegaron, lamentablemente fue demasiado tarde, ya que el paciente falleció y Gang-hyuk se siente culpable. De toque llega otro paciente, a lo que por supuesto toda la misma rutina, sin parar, sin descansar, sin nada, lo daban todo. Con toda la demanda y el movimiento que tenía en el departamento de traumas, Jae-won ya se había acostumbrado a esta nueva rutina. Un día se va a hacer una reunión, pero Gang-hyuk no quiere ir. Pero Jae-won le insiste para que vaya, entonces él se pone a recordar eso, ya que si no va el presupuesto se va a dividir en todo el hospital y a él no le va a quedar nada en la parte de traumas. Empiezan a felicitar a distintas partes del hospital, como por ejemplo el que mayor plata hace es funeraria. Y en la otra punta de la balanza, o sea con pérdidas, estaba el departamento de traumatología. ¡Cortala! ¡Basta! Que la estoy pasando como el orto. Gang-hyuk se empieza a reír porque desde que llegó él aumentó la tasa de supervivencia. Como siempre, Yurim no se puede quedar callado, empieza a bardearlo, a decir sarta de boludeces, y justo llega una urgencia con una paciente. ¿Y quién es? Es la amiga de Jae-won y la hija de Yurim. Cuando este último se entera que su hija está muy grave, va atrás Gang-hyuk para rogarle de que la salve. Gang-hyuk le dice que no hace falta pedírselo porque ese es su trabajo y que no le haga perder tiempo. La chica estaba demasiado grave. Los médicos estaban tratando de reanimarla mientras el padre llora. Yurim queda sorprendido de las excelentes habilidades de Gang-hyuk y desde ese momento queda calladito la boca y se da cuenta de que se equivocó y de que él es un gran médico. Logran reanimar a la chica, pero igual seguía en riesgo porque tenían que hacerle una operación de corazón, ya que sufría de una ruptura cardíaca. Yurim se desespera porque no quería que Gang-hyuk la opere porque él no es cardiólogo. Yurim sigue en dudas porque sabe que no es lo correcto, pero Gang-hyuk quiere arriesgarse igualmente. Y aunque él no da el consentimiento, Gang-hyuk lo opera igual. En ese momento llega el cardiólogo y confirmó lo que Gang-hyuk había dicho. Y si no lo hubiesen operado, la hija de él hubiese fallecido. Y esto hizo que Yurim olvide todo el resentimiento y el odio que le tenía a Gang-hyuk. Yurim le da las gracias y le dice que no tiene forma de pagarle. Gang-hyuk le dice que siempre hay una forma y que lo ayude con el tema del presupuesto. Yurim acepta y le dice que va a guardar el secreto que descubrió, ya que se enteró que Gang-hyuk había sido parte de un grupo de soldados llamados Blank Wings, y es donde él amasó su gran fortuna. Gang-hyuk le dice que no debería de meterse con una organización tan peligrosa. Como tuvo tantos casos de éxitos en traumas, decidió ponerlo a su favor y hacer publicidad con eso, dando una conferencia de prensa. Pero lamentablemente fue interrumpido porque había otro paciente grave, y de la desesperación terminó gritándole a todos los periodistas. Y no hace falta decir que se volvió re viral en las redes. Ahí uno se entera de que él fue un médico de soldados, entonces le preguntó por qué lo hizo. Gang-hyuk le responde que lo hizo solo por la plata, pero no hay tiempo para hablar, debido a que se activó el código negro. O sea que hubo un accidente muy grave donde incluyen muchas personas, donde todo se vuelve un caos porque todos los médicos disponibles tienen que recibir a todos los pacientes. Gang-hyuk decide ir al lugar de los hechos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Por eso obliga a uno a ir con él. Superiores no querían recibir a todos los heridos, solamente a los que están menos complicados hasta llenar los cupos. ¿Qué tal esos médicos, no? Esto lo hacían para poder gastar menos cantidad de plata posible. Los superiores pensaban que al llegar tantos pacientes iban a mantener ocupados al doctor Gang-hyuk, pero les cayó como balde de agua fría cuando se enteraron de que Gang-hyuk había ido hasta el lugar del accidente. Gang-hyuk tenía una tarea difícil ya que tenía que declarar a los muertos. Uno entre tantos heridos era una nena chiquita, y ella le suplica que salve a su hermano. Gang-hyuk manda a uno a hacer una cirugía solo, debido a que no hay tiempo suficiente, pero Jae-won no se siente listo para hacerlo solo, aunque Gang-hyuk le había dicho que confía en él. Gang-hyuk tiene 3 heridos muy graves y él les prometió que los iba a salvar a los 3. Pero para eso necesitaba la ayuda de Yurim, pero él no había hecho una cirugía hace bocha de años. Pero su hija lo anima a hacerlo. Ya podrían echar a este anestesiólogo, ¿no? Está todo el día de vago y no quiere trabajar. Pero no nos preocupemos porque el melenudo lo va a reemplazar. Llega el primer paciente y empiezan con la primera cirugía, pero el nene sangra mucho. Esto hace poner muy nervioso a Yurim, pero da lo mejor de sí y logran terminar con la cirugía a tiempo. Mientras tanto, uno también estaba en cirugía, y el pobre estaba teniendo varias complicaciones con su paciente, ya que estaba muy nervioso.
Pero justo llega su salvador y lo ayuda a terminar con la cirugía. La tercera paciente estaba bastante complicada también y el doctor que lo operaba grita código azul. Esto significa que puede morir. Pero no nos preocupemos, Gang-hyuk llegó y la estabilizó. Mientras tanto afuera estaba lleno de periodistas, porque querían chusmear cómo salían los 3 pacientes graves de la cirugía. Cuando Gang-hyuk sale, los superiores pensaron lo peor, y quedaría una mala noticia en la televisión. Pero no, él anuncia públicamente que los 3 están a salvo. También dice que no lo hizo solo, que tuvo gran ayuda de uno, y nombró a todo el equipo que trabaja con él, aprovechando para pedir más presupuesto y personal, y así poder salvar más vidas. Pero como sabemos, el director no estaba muy contento con esa idea. Al día siguiente, al saber que todos estaban encima de ellos, no le quedó otra que acceder a lo que pidió Gang-hyuk, dando la posibilidad de darle más presupuesto y que él pueda elegir libremente a más personal. Sin embargo, los superiores seguían en su contra, porque no querían que Gang-hyuk siga gastando plata, ya que con tantos gastos podrían reducir sus sueldos o perder sus puestos. Por eso Won va a visitar al comisionado de bomberos, para pedirles un gran favor, que no le presten más el helicóptero a Gang-hyuk. Por eso cambiaron al jefe de rescate de los bomberos, que fue reemplazado por otro tipo que quería que le avisen con mucha anticipación que necesitaban un helicóptero, y llenando un montón de formularios. Y para rematarla, otro hombre cayó de la montaña. Gang-hyuk estaba re enojado porque no le daban un helicóptero, y no le quedó otra que usar la ambulancia nueva e ir al rescate. Gang-hyuk conduce como si estuviera corriendo una carrera de autos. Pero bueno, logró llegar rápido al lugar. El paciente estaba en un estado crítico porque también se había golpeado la cabeza. Gang-hyuk quería volverle a abrir la cabeza como había pasado con el primer tipo. El tema es que habían llegado demasiado tarde, pero igual él lo quiere intentar. Pero lamentablemente el paciente quedó en estado vegetativo. Yurim sabe que la culpa la tiene su amigo, o sea el jefe Hon, pero Yurim no sabe qué hacer porque está de un lado su amigo y del otro lado está Gang-hyuk y se lo quiere contar, entonces se disfraza para irlo a llamar por teléfono, no sé para qué se disfrazó. Entonces Gang-hyuk fue a reclamarla a Hon, pero este hombre no coopera y niega todo, sin hacerse cargo. Hon le dice que no puede acusarlo sin tener pruebas. No, escúchame, para que se me suenan los calzones de tanto que me enoje. De la bronca, Gang-hyuk lo levanta como si fuera una plumita y le dice que le conviene quedar en reposo por su bien. A la noche la enfermera le dice a uno que suba al techo del edificio del hospital y le dice que grite todo lo que más pueda para sacar toda su frustración y su enojo, y que de ahí nadie lo va a escuchar. También ella le dice que no quiere que él deje el centro de traumas. También le explica de que no está ahí porque realmente le guste, sino porque alguien tiene que hacerlo. Por eso le dice a Jae-won que tiene que aguantar un poco más, hasta que lleguen los refuerzos. Y en ese momento lo llama Gang-hyuk para decirle de que sabe cómo se siente, pero que lo más importante es salvar vidas. También le dice que debe encontrar un motivo para poder seguir adelante, aunque todo se ponga muy difícil. Tiene razón, ¿qué cree que diga? Mientras tanto, el Dr. Hon quería destruir a Gang-hyuk, entonces amenaza a Yurin para que lo ayude. Yurin se para de manos y le dice que no lo va a hacer, porque Gang-hyuk ahora es su amigo, y además porque está en deuda con él. Pero claramente este tipo no se va a quedar de brazos cruzados. Por eso va y le dice a la madre del paciente que quedó en estado vegetativo que fue negligencia del Dr. Gang-hyuk, porque si él no le hubiese abierto la cabeza en la ambulancia, él se podría haber salvado. Y al estar acusado de mala praxis, él no podría volver a entrar a un quirófano hasta que todo se aclare. Gang-hyuk no se iba a quedar sin hacer nada. Entonces va con el encargado de urgencias para pedirle que lo deje hacer su última cirugía. Pero la situación del paciente era cada vez más crítica, ya que necesitaba un injerto de vasos sanguíneos. Pero cuando fueron a pedir uno no querían dárselo porque supuestamente era muy caro. Entonces no quedó de otra que robárselo para poder salvar la vida del paciente. En ese momento se lo cruza a Yurin, que le advierte de que tiene que ir a la conferencia de prensa, porque si no iban a echar a Gang-hyuk del hospital. Basta. Uno fue a contarle a Gang-hyuk, pero este sigue tranquilo, y le responde que lo primero es salvar al paciente. Mientras tanto, Hon iba a hacer el anuncio adelante de todos los periodistas. Yurin quiere ayudar a Gang-hyuk, entonces habla con otros médicos de traumas para que le den su veredicto. Pero Hon se adelantó porque ya había hablado del caso, y encima todos ya habían votado de que era mala praxis. Yurin quiere hacer algo, no quiere quedarse de brazos cruzados. Y es cuando justo ve a Gang-hyuk ir con todos a dar pelea. Ya está listo para la acción. Agárrense ahora los pantalones. Cuando llegan a la conferencia le muestran a todos la verdad, confirmando que no fue mala praxis. También les cuenta que tuvo un caso igual hace un tiempo atrás, y le hicieron el mismo procedimiento. Y que la diferencia con este paciente fue el tiempo, ya que con el otro paciente habían llegado a la hora de oro, debido a que fueron en helicóptero. Pero con el hijo de esta señora tuvieron que ir por tierra, porque el jefe Hon había pedido que no le presten más nada a Gang-hyuk. El jefe de bombero confirma que fue Hon el que le pidió ese favor. Entonces el único culpable fue él. El jefe Hon fue llevado a juicio por abuso de poder. Pero él no admite su error y sigue diciendo que es inocente.
Dale like y suscríbete que mi resumen dura menos que tu próximo maratón de series. No te cuesta nada y a la vez haces que me sienta menos ignorada que cualquier personaje secundario. Hacé clic en la campanita de notificaciones porque el verdadero drama sería que te pierdas el próximo video. Ahora sí, basta de bla 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 y sigamos. Y que todo es culpa de la ministra ya que puso a cargo a Kang Hyuk en el centro de traumas. Kang está dispuesta a aceptar las consecuencias. Y después se presenta otra emergencia en el país, ya que un soldado coreano que estaba en Sudán del Sur fue herido gravemente. Y como la situación estaba bastante heavy, o sea, complicada, no pudieron salvarlo. La ministra habla con Kang Hyuk para que vaya hasta allá para salvar al capitán Lee. Así con esto puede limpiar su imagen y la de ella también. Él acepta, pero le dice a ella que le compre un helicóptero para dejar de usar el de los bomberos. Kang acepta y él se va con su equipo de trabajo. Sin embargo, el estado del capitán Lee estaba bastante jodido y ellos iban a tardar un poco en llegar hasta allá. Cuando llegan se dan cuenta de que todo se complicó ya que los otros habían atacado al hospital. Los enemigos lo único que querían era terminar con la vida del capitán, porque Lee había asesinado al hermano menor del jefe de la guerrilla. Y hay que sumarle que ese hospital era una porquería porque no tenían lo necesario. Y tampoco contaban con sangre para la transfusión. Y murió. Fin del vídeo. Nah, mentira, casi, pero bueno, están haciendo lo posible para salvarlo. Todo el país estaba pendiente de este caso, y si Kang Hyuk lo salvaba, se iba a convertir en héroe. Mientras tanto, Yurim era el encargado del centro de traumas. Pobre, se le estaba complicando. Porque al ver tantos pacientes, quedó en shock. Otra enfermera le da ánimos y le dice, juguemos un juego. Fingí ser, por hoy, Kang Hyuk. Y sí, volvió en sí y empezó a atender a todos los pacientes. Mientras tanto, con el capitán Lee se complicó porque no tenían sangre y solamente habían curado un brazo. Kang Hyuk pide una ambulancia aérea, pero le dicen que los costos están muy caros y que no llegarían hasta dentro de 2 semanas allá. El problema es que el capitán Lee estaba cada vez peor y así no iba a durar ni siquiera 5 días. Entonces, Kang Hyuk no se le ocurrió mejor idea que transportarlo a otro hospital que él solamente conocía, ya que se habían quedado sin recursos, sin nada. Y encima, la enfermera ya había donado un montón de sangre y ya no podía donar más. Pero no lo iba a llevar a cualquier hospital, sino lo iban a llevar a la base del grupo de soldados donde trabajaba Kang Hyuk antes, que se llamaba Black Queens. Como ya había pasado un montón de años, los nuevos integrantes no lo conocían. Kang Hyuk da su alias y, bueno, el comandante escuchó el nombre, lo reconoció y le dio pase. Y así es como entran a la base secreta. El capitán Lee estaba cada vez peor y los médicos de ahí es como que tienen sus dudas. Pero bueno, ese hospital está bastante equipado. Pero esas dudas se esfumaron porque Kang Hyuk logró salvarlo y ahora puede tener una vida normal el chico. Y así pasaron un par de días. Él quiere volver a su país, entonces decide cobrar un último favor, pidiéndole al comandante que los vuelva a enviar a su país, pero para eso necesitan un avión. Y este avión, ni más ni menos, era propiedad de Kang Hyuk. ¿Y se acuerdan del melenudo, el anestesiólogo? Bueno, decidió quedarse trabajando en traumas. Mientras que en Corea estaban al tanto de todos, por eso todas las acusaciones que le habían hecho a Kang Hyuk habían desaparecido. Estoy realmente emocionado. Y como ahora nadie dudaba de su talento, la ministra decidió revelar su pasado, contándole a todo el mundo de que él había sido un mercenario, y que por eso pudieron salvar la vida del capitán Lee. Pero él no alcanzó a decir nada porque hubo un incendio bastante heavy y Yurin había ido solo al lugar. Y se le metió bastante en la cabeza que tenía que fingir ser Kang Hyuk, por eso ahora es súper valiente. Aunque por dentro temblaba de miedo. Y se pone súper feliz y se calma cuando vio a Kang Hyuk y le dice que gracias por haber vuelto. Cuando estaban a punto de terminar, unos tanques de oxígeno explotan. Y Kang Hyuk resulta herido. Pero él quiere seguir cumpliendo con su labor. Hasta que cayó en cuenta, por fin, de que está más mal de lo que parece, ya que tuvo una quemadura interna. Con las pocas fuerzas que le quedan, le da indicaciones a Yurim para que pueda salvar al paciente. Y cuando llegan al hospital, uno era el encargado de hacer la cirugía de él. O sea, de Kang Hyuk. No se pueden imaginar lo nervioso que estaba Jae-won, y más que nada porque Kang Hyuk le dijo que confiaba en él para salvarlo. El problema era que el tiempo era muy poco, y si tenía que seguir el procedimiento normal, él podría morir. Entonces toma la decisión de operarlo directamente. Jae-won le pide a su equipo que no lo cuestionen y que confíen en él. Comenzaron con la cirugía y todo fue un éxito. Unos días después, Kang Hyuk despierta. Por supuesto que el primero que fue a verlo fue Jae-won. Y cuando llega Kang Hyuk le hace un examen preguntándole por qué no siguió los requisitos del procedimiento estándar. Uno le responde porque no había tiempo. Y que si le hacían estudios y encima esperar los resultados, sus órganos podrían haberse complicado más. Y gracias a Jae-won solamente le cortaron 1/3 del hígado. Kang Hyuk por agradecimiento lo llama por primera vez por su nombre, o sea Jae-won, y le va a dejar de decir uno, reconociéndolo como un doctor. Imagínense la felicidad que tenía este chico, por favor. Kang Hyuk seguía saliendo en la tele con la intención de tener más inversión en el centro de traumas. Sin embargo, el director del hospital seguía negándose a ayudarlo.
Entonces Gang-hyuk fue a buscarlo y a hablar con él face to face. Él le cuenta por qué quiso ser médico de traumas. Le cuenta que cuando era chico vio que todos los hospitales no querían atender a su papá porque él estaba muy grave. Y que es en el hospital que trabaja actualmente donde lo recibieron. Y resulta ser que el director fue quien atendió a su papá, o sea, este hombre. Este era el que atendía el centro de traumas. Y por más que hizo todo lo posible para salvarlo, no pudo. Todo esto hizo conmover al director, accediendo al pedido de Gang-hyuk. Pasó el tiempo y iban a hacer una conferencia de cirujanos. Gang-hyuk buscaba nuevos ayudantes. Él les dice que si se unen en 5 o 6 años van a tener 1/3 de sus habilidades. Pero los chicos empiezan a dudar de lo que dijo. Jae-won, lleno de confianza, les dice si van a estar dudando, no sirven para ser cirujanos, porque cada segundo cuenta. Y entre todos los chicos estaba el médico militar de Sudán del Sur, quien quería trabajar para el centro de traumas. Y Jae-won, como es el 1, él le dice que este va a ser el número 2. Después van a la inauguración del helicóptero. Soy muy feliz. Gang-hyuk iba a dar su discurso, pero el deber llama y a laburar, gente. Y pudieron estrenar el nuevo helicóptero. No olviden de comentar cuál fue su parte favorita de esta serie. La verdad que a mí me gustó mucho y me hizo reír. Si les gustó el video no olviden de suscribirse, denle like y hagan clic en la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chau chau, adiós. ¡Mua!